¿Alguna vez has soñado con conocer el mundo? ¿Probar comidas exóticas? ¿Hablar distintos idiomas y bailar la Macarena? Abrochen sus cinturones, preparen su leche con plátano y acompáñennos en nuestra aventura. Soy el perrito Pochito y junto a mis humanos recorremos el mundo. Muy buenos días, amigos pochitos. Estamos nuevamente en una edición de su... ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¿Esto no es por qué crecí tan rápido? ¿Y qué es esto? ¡Esto es el Late Podcast! ¿Este es el Late Podcast? Sí, ¿qué hace aquí el Late Podcast? Me acabas de engañar, Jonathan Céspedes. ¿Por qué estamos grabando el Late Podcast, Francisca? Di el disclaimer. Tengo que decir el disclaimer. Sí. Interrumpimos su programa habitual de ¿Por qué crecí tan rápido? Para dar paso al Late Podcast debido a los acontecimientos que han ocurrido en las últimas ocurrencias de... Estás inventando. Sí, algo así. En las últimas 24 En horas. las últimas 24 horas de lo que ha sido Japón. Puede sonar un poco para la risa, chicos, pero la verdad acá en Japón han pasado muchas cosas con el tifón Hagibis. Hagibis, ¿lo dije Muy bien? bien, sí. Ya. Y en base a todo lo que pasó estos días, la verdad quisimos reemplazar el capítulo de esta semana de... Solo por esta semana. Solo por esta semana, de por qué crecí tan rápido, por un capítulo de Late Podcast, por dos razones. Una, habíamos dicho que íbamos a subir un Late Podcast este fin de semana, pero este fin de semana nos llegó el tifón. Y la verdad, una que nos quedamos sin luz también. Sí, ya nos quedamos sin ya luz. les vamos a contar esa historia. Punto 2, no tuvimos tiempo porque tuvimos que salir a buscar provisiones y también les vamos a contar un poco de lo Y que trabajar. fue eso. Trabajar Durante también. la semana tenemos que trabajar, así Exacto. que no hay Y- mucho tiempo para grabar. Y el tiempo que nos queda para poder grabar el podcast normal de por qué crecí tan rápido, la verdad preferimos ocuparlo grabando el Late Podcast porque sentimos que era mucho más importante en este momento con todo lo que estaba pasando acá en Japón, que hiciéramos un capítulo sobre este tema, que no solamente vamos a hablar del tifón hoy en día, porque de hecho ya para los que pudieron leer el nombre del capítulo, el título del capítulo se trata sobre si Japón es o no el país más seguro del mundo y desde nuestro punto de vista. Entonces vamos a abordar varios aspectos de lo que tiene que ver con el tema de la seguridad dentro del país nipón, obviamente también comparando el caso chileno, pero por sobre todo también hablar un poco de lo que fue el tifón, de cómo lo vivimos nosotros y de las cifras que se están manejando hasta estos últimos minutos Ujú. de todo lo que pasó acá en tierras niponas. Así que... Y esto también es para informar a nuestras familias, porque yo sé Exacto. que mi mamá estaba al tanto, incluso mi abuela, pero la mamá Johnny estaba un poquito desconectada, así que la vamos a actualizar a través de este podcast. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. La verdad, como no estamos en Chile, obviamente no sabemos cuál es la realidad de información de las noticias. Sí, no sabemos qué les están mostrando. Claro, y más encima, por ejemplo, mi madre no ocupa redes sociales, entonces no se entera como de noticias internacionales por fuera de lo que es la televisión o la radio. Pero en la televisión estaban mostrando muchas cosas sobre el tifón. ¿Sí? Sí, Es mi que mamá me no lo mandó una sabemos. foto. Ah, ¿sí? Sí, me mandó una foto. Te mando una foto. Me mandó una foto antes de que llegara el tifón. Mm. Incluso todavía hay gente que me dice así como, oh, porfa, cuídense porque el tifón va a pasar y no sé qué. Pero ya pasó. Ya pasó. Sí, entonces están chicos. como atrasadas las informaciones, exacto. suele pasar y bueno. Pero está bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno, para partir un poco, antes de contar del tifón y todo, para partir un poco con el tema de la premisa de si Japón es o no el país más seguro del mundo, tenemos que decirles inmediatamente que Japón no es el país más seguro del mundo. Por varios aspectos. Ya, y de hecho no lo decimos nosotros, lo No, dice, no lo decimos nosotros. lo dicen varios índices de estudios de institutos oficiales, por ejemplo, el Instituto Mundial de la Seguridad y la Paz, creo que se llama, que tiene el Global Peace Index como el índice de paz mundial. Evalúa como 23 tipos de aspectos, pero son como 3 áreas temáticas principales, entre las cuales está obviamente el bienestar social y la seguridad, el tema de los conflictos internacionales y el grado de militarización de los países. Entonces, Ok. en esos aspectos, por ejemplo, Japón estaba bastante bien, pero bajó mucho en el ranking porque la felicidad de sus ciudadanos es muy baja. Oh, bueno, ya vamos a hablar de la felicidad de los japoneses. Exactamente. Ahora, como aspecto fundamental, y ya quiero entrar como un poco de lleno, después vamos a ir tocando como más pinceladas de temas de seguridad, dígase ciudadana, con temas de delincuencia, con bienestar social, porque no habíamos hecho este podcast contándole, por ejemplo, hoy día, para hacer un pauteo, vamos a hablar de nuestras visitas al doctor, nuestra experiencia con la policía japonesa, nuestra experiencia como ciudadanos a pie, por Ya. cómo percibimos Japón, Ujú. y también nuestra experiencia viviendo en Adachi,
Que Ya. para los que puedan ver también, una de las cosas que motivó este capítulo fue un video de Nekoyita Blog. Sí, que le salió hace como un par de semanas. Mm. Y el título del video era como el barrio más peligroso de Tokio. Y sí, según ellos en el video y Son según dos mucha barrios. información, sí. ¿Son 2 barrios? Eran 2 barrios. Sí, 2 barrios. El primero es Shinjuku. O Shinjuku, como quieran Kabukicho. decir. Kabukicho, principalmente, porque, claro, ahí pasan muchas cosas underground. Underground. Sí. Esa es la cosa, no a nivel calle. No a nivel calle, es a nivel interno de los negocios, de La mafia, de, la, mafia, que sigue de la existiendo. prostitución, de todas esas cosas. Y el otro barrio es el barrio en el que vivimos. Adachi. Adachi. Sí, sí. Si ustedes buscan Adachi, Adachi es, según el ranking de Japón, una de las comunas más peligrosas que hay para vivir. Pero también es una de las más baratas. Sí, por Porque eso. nadie quiere vivir acá. Porque nadie quiere vivir acá, es verdad. Pero yo quiero. Pero independiente de eso, bueno, ahí les vamos a ir contando realmente así como cómo es vivir en Adachi con respecto, por ejemplo, a nuestra situación latinoamericana y chilena. Entonces, todas esas razones hicieron que nosotros quisiéramos hacer este capítulo de Elite Podcast, pero también queremos enfocarlo un poquito en el tema del tifón y los desastres naturales. Porque Japón siempre ha sido, es y será azotado por terremotos, naturales. desastres naturales diversos. Terremotos, tsunamis, Erupciones, volcánicas, tifones. Y no solamente eso, pues, de hecho, por ejemplo, también el incidente en Fukushima que fue para un terremoto, Sí. el tema de la planta de nuclear. la planta nuclear, exacto. Entonces hay todo un tema ahí como situación país que, por ejemplo, se escapa de las manos de lo que podría ser Japón como país, pero no obstante ellos tienen protocolos de seguridad que son impresionantes. Porque ya han pasado muchas experiencias así. Exactamente. Han aprendido también de los errores. Del Claramente. mismo error, por ejemplo, del tifón anterior. Sí, po. Del Faxai, que Exacto. dejó la embarrada en Chiba. Mm. Ya aprendieron mucho de eso y ahora la gente también se preparó mucho mejor. Sí, y de hecho, gracias a que se prepararon, no pasó a mayores. Porque No pasó de a hecho, mayores, sí. dicen que este fue uno de los tifones que más graves, así como en 70 años. Y no es mentira, chicos, porque durante el tifón hubo un terremoto. Además, En la mañana del tifón hubo un tornado en Chiba. sí, Hubo una erupción volcánica. también, pero no sé si fue el mismo día. Fue el mismo día. Oh, Dios. Durante el tifón, pero en otra localidad de Sí, en Japón. otra localidad. O sea, no llegó todo como en la misma zona ni nada. Sí, más encima el tifón pasó por todo Japón. Sí, pues este Y- pasó por todo Japón. Ese, el anterior, el que dejó la embarrada en Chiba, pasó principalmente por Kanto, que es como la Claro. región donde está Tokio y Chiba. La región de los Pokémones, de los primeros 151 Sí, Pokémones. aquí. Y dejó la embarrada, pero este era un mega tifón. Sí, pues este era un Mega tifón. mega Entonces giga. pasó por casi todo el país, excepto por el sur, que ya están acostumbrados. Claro. Pasó por zonas que ellos no se están salvaron esta acostumbradas. vez. Sí, ellos se salvaron esta vez. Pero sí es verdad. Pero independiente de los números y las cifras que dejaron el tifón son bajísimas en comparación, por ejemplo, con la gran población. Si lo pones en nivel de porcentaje, el número de fallecidos es un 0,000 algo, ¿cachai? Es como... No, es como un... no, sí, es menos de un 1%. Es menos de un 1%. Sí, es verdad. ¿Cachai? O sea, digamos la cifra, hasta el momento, hasta la última información que tenemos, es que hay 60 fallecidos y Sí. es probable que la cifra igual siga aumentando un poco. Sí. Pero aumentó de 30 a 60 y 14 personas están desaparecidas y más de 210 están lesionadas. lesionada A nivel país. a nivel país, en un Y país esas son las últimas informaciones que tenemos. Claro, Puede en que un- se actualice después. en un país que la verdad no sé la cifra actual de habitantes en Japón, pero yo lo último que tengo recuerdo es que son más de 150 millones de habitantes. Creo que son un poquito menos ahora. ¿Ahora? Es sí, probable. pero ese es como el promedio. Bueno, 10 veces Chile. 10 veces Chile. Claro, y murió como 10 veces menos de la gente que murió, por ejemplo, en nuestro terremoto del 2010. Pero es que para ese terremoto nosotros no estábamos preparados. estábamos Johnny. preparados en absoluto. De hecho, bueno, no tenemos los datos, pero murió mucha más gente para el terremoto del 2011 aquí en Japón de lo que murió sí. gente con el último tifón. Exacto, es verdad, es verdad. Bueno, pero ahora nuestra experiencia con el tifón, un poco para contarles cómo realmente Japón se prepara. La verdad es que nosotros hasta que el tifón empezó a llegar, no le teníamos tanta fe de que fuera un tifón tan grave. No estábamos preocupados en realidad, como que O sea, sabíamos el que... ¿Eh? Sabíamos Termina. que yo tenía
la fe de que la casa iba a aguantar súper bien. Y aparte que Es el que día ya habíamos anterior tenido un tifón, po. ya habíamos tenido un tifón y claro, o sea, fue súper grande, mucho viento y todo y no pasó relativamente nada aquí como en el área donde estamos viviendo nosotros. Lo único que apareció fue un techo en el parque que Y se tenemos al cayó un frente árbol. y se cayó un árbol, pero no encima de nosotros. Por Y suerte. tenemos un árbol encima de nosotros que se podría haber caído y no se cayó. Sí, es verdad. La cosa es que el día anterior del tifón, o 2 días antes, una cosa así, los encargados como de la casa, de Gigi House, nos enviaron a todos. Un día antes. Un día antes, un día email, antes. así como por favor, protéjanse, cierren las cortinas de lluvia de cada habitación y prepárense para lo que se viene. Prepárense para lo peor. Prepárense para lo peor. Había que prepararse para lo Sí, es peor, verdad. Jenny. Entonces ese mismo día, un día antes del tifón, se nos ocurrió ir al supermercado, abastecernos de cosas, estaba la embarrada y yo no tenía idea que teníamos una cortina de lluvia, que son estas típicas cortinas metálicas que se les ponen a las casas para que... Para que no entren a, No entren a robar, robar. pero la de acá, por ejemplo, no tiene un candado. Al No, menos es no solo hemos para fijado. proteger como la ventana en caso de que se rompa o algo. Y me sentí yo por lo menos un poquito más segura. No sé ¿Con la tú. ventana metálica? Sí, con la ventana metálica. Mm. Y de hecho, el Johnny no sabía, pero yo en el café a veces aprendo muchas cosas. Y le pregunté a uno de los clientes por qué habían ventanas acá en Japón, que si ustedes las buscan tienen como unas mallas metálicas entre medio. ¿verdad? Es como una capa de vidrio, una malla metálica y otra capa de vidrio. Y él me dijo que era por 2 razones. Una por incendio, porque Japón es un país que se ha azotado y ha caído un montón de veces por culpa de incendios. Entonces estas ventanas por legislación se instalan en ciertos puntos de casa o en ciertos locales para evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Y el fuego se siga propagando, obviamente. Mira tú qué interesante. Es para eso. Y el segundo motivo, creo yo, no lo averigüé, es también el tema de la seguridad de los tifones. Sí, porque de hecho son ventanales súper grandes. Son ventanales gigantes y que esos ventanales no tienen la cortina de la cortina metálica. de metal. Mm. Entonces el Johnny estaba súper urgido y yo le dije, no le va a pasar nada a la ventana. Sí, es verdad. Bueno, ya, la Eso. cosa es que a comprar, no estaba lloviendo, pero se largó a llover mientras andábamos comprando. Tuvimos que ir como a 3 o 4 partes. No, como a Fuimos 3 a 3 partes. Para poder encontrar agua. Agua. No quedaba agua en ninguna parte. Ni pan. Ni pan. Imagínense para nosotros que no hubiera pan. Nosotros chilenos, porque se Hicimos robaron un capítulo el pan. de podcast sobre el pan. Hicimos sobre el podcast sobre el pan, así que Oye, tienen por que ir a cierto, escucharlo. sí, les vamos a dejar el Les capítulo vamos a dejar aquí el capítulo para de que la lo vayan a semana escuchar. pasada, Sí, estuvo sí. muy interesante, muy educativo. Sí, así que... Si ustedes son fan del pan, tienen que ir a escucharlo para que aprendan mucho del pan También. y se peinen en sus carreras. Se peinen Sí, peinen po. con el pan. Se peinen, no, pues con la información. Johnny. Bueno, pero eso no quedaba pan. No quedaba pan, quedaba mucho alcohol, obviamente. Sí, pero es que el alcohol no te sirve para pasar un tifón. No, pero por ejemplo yo siento que en Chile la gente se hubiera volcado a comprar más alcohol que agua. Puede ser. Pensando en que en muchos días no iba a abrir la botillería, tal vez. Qué atroz, Qué atroz, pobrecito, ¿verdad? sí. No, pero no quedaba agua, no quedaba pan. ¿Qué Como más no quedaba? los enseres básicos. Y linternas. Yo quería una Linternas, linterna ¿verdad? porque siempre nos dijeron, se va a cortar la luz, se va a cortar la luz. Y yo, ¿cómo se va a cortar la luz? Si estamos en Japón. Se cortó la luz, po. Se cortó la Se luz. cortó la luz Ya, y no pero teníamos linterna. Después lleguemos a eso. Entonces, no había linterna, no había pilas, no había nada, de nada. Había- Por suerte habían teníamos velas. unas velitas Sí. que habíamos comprado una vez para celebrar un cumpleaños. Unas velas miserables, pero Miserables, sí. bueno, ahí teníamos unas velas. Así que al final compramos agua que encontramos y compramos levadura para hacer pan. Ah, verdad, compramos levadura. Sí, que por suerte tenía harina, así que ahí Sí. hicimos unos pancitos que me quedaron más buenos. Sí, quedaron súper buenos. Bueno, volvimos a la casa después de eso y ya como a las 4 de la tarde el tifón comenzó a llegar. No, pues ese fue el día anterior, Johnny, y al siguiente llegó el tifón. El día del ¿Segura? tifón no salimos. Ah, verdad. Después de comprar y todo, yo me fui a trabajar, después volví, todavía ¿Verdad? no pasaba nada, estaba lloviendo pero no pasaba nada. Y el día siguiente, ya en la mañana, estaba la embarrada. Sí, verdad. Ya habían Ahí pasado unos prendimos la Sí. tele y ahí había llegado el tornados, tornado en tornados Chiba. a Chiva. Sí, así como siempre prendemos la tele cuando viene un tifón, entonces como, veamos cómo anda el tifón. Y vemos autos volcados, casas así, no habían casas, se Ya las no llevó. existían casas, no quedaba nada, sí. Y fue como, ok, Estamos bien. apagar. Pero sí, eso fue un poco la situación. Entonces ya, pues después nos pusimos a hacer pan porque no había pan en ninguna parte. La Fran hizo pan, Yo hice pan. hizo su bebé ahí con levadura para que subiera y Quedó todo. gordito, quedó rico. Le pedimos aquí su horno, pensando que también existía la posibilidad que se cortara la luz. Sí. ¿Ya? Y de repente, durante la tarde, empezaron a llegar unos mensajes de emergencia a nuestros teléfonos, dígase, números japoneses. O Sí. sea, a la gente que tiene como número japonés, te llega un mensaje de emergencia, así como de estos mensajes que deberían llegar en Chile, por ejemplo, para el terremoto. Creo que llegan, pero llegan después. Sí, llegan. Sí, se Llega un supone. mensaje de texto. Bueno,
Se supone que acá está implementada una tecnología, de hecho, que te avisa como 40 segundos o 15 segundos antes que cuando va a haber un terremoto. Un terremoto grande, porque Sí, hubo pues, un terremoto ese día y no así pasó como nada. que tienes 15 segundos como para resguardarte, ponerte bajo una mesa o algo, no Qué sé. miedo. Bueno, acá pasó un poco eso. Empezaron a informar que algunos ríos estaban como cercanos a desbordarse. Así que, por favor... Aquí cerca de la comuna. Sí, cerca de la comuna, claro. Más encima los mensajes venían sectorizados. Po. Sí. O sea, ese era el nivel de preparación al menos que tiene Japón. O sea, detectaba dónde estábamos, porque no es que la empresa telefónica sepa dónde nosotros vivimos, realmente. No. Yo creo que es un mensaje que se manda como... Por zona. Por zonas, claro. Y el que le llega es porque vive en la comuna. Pero Claro. no es que ellos tengan nuestro teléfono. O tal vez tienes que tener prendido el GPS. También, yo ese día no lo tenía prendido y a mí no me llegó nada. A lo mejor puede haber sido por eso, ¿te das cuenta? Bueno, la cosa es que llegaron estos mensajes y no paraban de llegar esos mensajes. Pero llegaban en japonés. Llegaban en japonés. Conste, llegaban en japonés. Entonces todos histéricos así hablándole. ¿Qué "Ay, dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y tú, aquí te necesitamos. Y ahí estaba el pobrecito traduciendo. Y aparte también, acá hay unos megáfonos en la comuna que empezaban a dar avisos, po. Sí, en japonés. Y yo que entiendo un poco el japonés y la Fran también, lo que estaban diciendo eran como los puntos que iban a servir de refugio por si uno quería irse a un refugio. Y de hecho, bueno, en los mensajes también decía eso, así como si usted no siente que su casa vaya a aguantar, no se siente seguro en su vivienda, lo instamos a que vaya a un albergue lo antes posible antes de que no pueda moverse. Y los albergues son colegios públicos que hay en la comuna, pero son Exacto. ciertos colegios. Y de hecho, yo me metí a la página web de la municipalidad y la primera página de información que me salía, y en inglés, era sobre el tifón. Sí. Y los lugares y los puntos de refugio. Entonces, Con súper link bien ahí. de mapa de Google Maps incluido. O sea, bacán. Sí, súper bien ahí Súper bacán. la municipalidad de Adachi, de Viva verdad, Adachi. súper jugado. No solamente, ¿cachai? Por tener la información a tiempo, sino que también disponible en varios idiomas. Es que aquí viven muchos extranjeros. Sí, es verdad, muchos porque es una extranjeros. comuna barata. Porque es una comuna muy barato. Porque nadie quiere vivir aquí. Es verdad, pero no, súper bien ahí Adachi, de verdad, se pasó, ¿cachai? Para nosotros nos sorprendió muchísimo Sí, porque no esperábamos ese nivel de organización, punto uno. Pasaban avisos cada 10-15 minutos y iban avisando más o menos de, por ejemplo, cuántos metros le faltaban al río para desbordarse, Para a qué desbordarse. río. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos 3 ríos. Muchos 3 ríos cerca. De hecho, tenemos uno como a 100 metros. Sí, pero por suerte para nosotros eran ríos pequeños. Hay un río que es enorme, pero que también estaba relativamente cerca. Relativamente cerca, pero era imposible que el agua llegara hasta acá. Dependiendo de... Es que no se sabía porque Bueno, no se iba sabía, subiendo estábamos muy tan rápido. urgidos. Sí, y estaba subiendo súper rápido, que es el río Arakawa. Por Sí. si lo quieren buscar, cruza todo Tokio. Sí, y es un gigante. río gigante. A mí me encanta. Es un río navegable. Sí, Por ahí de hecho, ahí pasan botes y todo eso. lanchas. De hecho, es más grande que el Sumida. Sí. Del Sumida, del Arakawa, creo que se desprende el Sumida, como que están conectados. Por ahí, sí. Bueno, el Sumida no es el único río que hay en Tokio. Hay muchos ríos. Pero el que teníamos cerca era el Arakawa. Teníamos otro que se llama Naka. Sí. Uno pequeño que está aquí cerca del parque. Y el de la comuna, que es el Ayase. Y se estaban desbordando todos, pum. Sí, pues. Mandaban por el mensajes, nivel, todo. por el nivel de agua, o sea. Pero a mí me preocupaba el Naka. Porque el Naka lo tenemos a 1 kilómetro. Sí. Y un poquito más, tal vez. Y ese es grande. Y ese grande. También, de hecho, por ahí se puede navegar y todo. Entonces, ¿qué hicimos? Cuéntales, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? No me acuerdo qué hicimos. ¿Cómo ¿no? que hicimos? Yo ni las cosas. Ah, no, pues yo pensé que viendo lo de los ríos, porque por ejemplo nos metimos también en internet y habían como cámaras de seguridad que sacaban fotos cada 10 minutos, ¿te acuerdas de los ríos? Sí. Entonces no habían video, pero podíamos ver fotos cada 10 minutos de cómo iba el nivel del agua. Cómo iba subiendo. Ese era el nivel de organización que tuvimos por lo menos para el tifón. En la televisión suspendieron, de hecho se estrenaba Boku no Hero, suspendieron la transmisión de Boku no Hero, suspendieron toda la programación por pasar y solo solamente... estaban hablando de información del tifón. Exacto, y no solamente de lo que se venía para Tokio, sino de las comunas que ya estaban damnificadas con el paso del tifón, que eso era lo más grave, porque de verdad hay muchas familias en este momento que perdieron sus casas. Lo más probable es que todas esas casas tengan seguro, porque... Tal vez no. Tal vez no, bueno, Hay no, casas que son no lo sabemos. antiguas. No lo sabemos realmente, pero por suerte, o sea, el número de damnificados que hay es bajísimo. O sea, el número de fallecidos. De damnificado no es bajo. No, de damnificados Pero de es altísimo. fallecidos, de heridos, de desaparecidos es bajo. Es bajo comparado con el nivel de desastre que hubo. Sí. Esa es la realidad. Bueno, entonces, como sabíamos que los ríos venían
fue como, Frank, ¿qué hacemos? Porque de verdad nos empezó a urgir. Sí, no, y de hecho, bueno, la segunda parte del mensaje, de los mensajes que nos llegaron al teléfono decía así como, por favor suban al segundo piso de sus casas porque puede que sus casas se inunden. Gracias. Y fue como, ok, muchas Buena. gracias. Y nosotros vivimos en el primer piso. De la casa. Y los chicos, los otros chilenos que viven con nosotros, ellos viven en el segundo. Entonces como que muy amablemente nos recibieron en su casa, nos dijeron, chiquillos, si ¿En su necesitan, en su casa, si necesitan como bueno, pasar la noche, necesitan subir, vengan. Y fue como, ya, bacán, gracias. Entonces lo que hicimos, obviamente, fue sacar como todas las cosas que teníamos a nivel de piso que de verdad fueran importantes. Artículos electrónicos, mis cámaras fotográficas, Todos la los mangas que ropa, ya nos hemos comprado. los mangas. No, la ropa, los zapatos los metimos en bolsa. A la larga, lo que hicimos fue todo subir a un nivel de por lo menos 60 centímetros. Dejamos todo encima de la cama. Pensando en que si llegaba el agua, tal vez se iba a inundar muy poquito. Pero, Sí. pero igual. Pero igual nos iba a manchar las cosas Exacto. o podía quedar la embarrada. O barro, Sí. vaya a saber uno. Entonces, por último, intentar salvar lo más importante. Y ahí también nos dimos cuenta que no teníamos tantas cosas como Sí. pensábamos. De hecho, no. Pensábamos nosotros así como, oh, ¿cómo nos vamos a Nos, llevar somos todo? como nos caben las cosas perfectamente en las maletas. Sí, y de hecho en las maletas que tenemos ahora, tal vez Sí. ni siquiera sea necesario comprar otras maletas. Yo me quiero llevar todo, Johnny. Yo me voy a comprar otra maleta. Sí, tú querías otra maleta. Sí. Pero bueno, el tema es que claro, pues tuvimos que sacar el colchón y en el segundo piso de los chicos nos llevamos como solo el futón, el cubre futón Y las almohadas. y la almohada. Bueno, y nuestras cosas básicas, po. Y las Nintendo Switch para hacer la terrible bartusa con los cabros Sí, lo mientras pasamos esperábamos el tifón. Hasta que se cortó la luz. Hasta que se cortó la luz estábamos jugando Overcook. Overcook No, 2. estábamos jugando Mario Party. Overcook y Mario Party. Sí. Estábamos jugando esos dos juegos. La pasamos muy bien. Sí, lo pasamos La bien. verdad Hasta que se fue- cortó la luz. Sí. Hasta que se cortó la luz y ahí quedó la histeria. Aparecieron todos los vecinos que nunca habíamos visto Sí. en la casa. Todo histérico y en el segundo piso. Sí, y claro, la casa por suerte tiene como un sistema de luces de emergencia. Sí, No había sé si luz eran en los como pasillos. baterías, claro, como Pero dos aguantaron luces. como 2 horas, 3 horas. Sí, una después cosa, ya 2 horas. solo quedaron como los letreritos de salida de emergencia. Pero ya como a las 11 de la noche el tifón ya pasó así, se fue de Tokio, paró la lluvia. Y ahí yo me acuerdo que salimos a mirar a las calles, pues ya la gente andaba en las calles viendo qué había pasado. Y la verdad, si lo consideramos, el daño de esta vez fue mucho menor que en el tifón pasado, probablemente porque ya se prepararon mejor. Sí. A nivel calle, pues por ejemplo, nosotros el tifón pasado encontramos un techo y un árbol caído. Tal vez esta vez reforzaron los árboles, reforzaron los techos. Mucha gente reforzó sus techos. Sí, Les y- ponían como estas lonas de plástico azul, que es súper típica aquí en Japón, y unas bolsas de, no sé, arena o algo para que las sí, tejas para no que- se volaran. No, y a nivel calle yo también me di cuenta que en algunos negocios pusieron sacos de arena Ah, a nivel sí, suelo para que no sí. entrara el agua. También. Así que no, en general Japón se preparó súper bien para este tifón. Pero yo creo que para lo que no estaban preparados era para lo de los ríos. Para el nivel del Para agua. el nivel del Claro, agua, no cómo se esperaba subió. tanta agua. Dicen que llovió tanto como la cantidad de agua que tiene que llover en el año. En un En 2 días. En 2 días. es De hecho, probable. no, el 40% de lo que tiene que llover en el año llovió en 2 días. Pero caché que para mí nivel país. lo más cuático fue que cuando salía a las 11 de la noche, después de todo lo que llovió, las calles estaban secas. O sea, no secas, me refiero... No inundadas. No inundadas. O sea, no habían esquinas con agua así con Es que pozas. claro, nosotros estamos acostumbrados en Chile así como a ver el desastre post lluvia. Sí, un po. poquito de lluvia y Santiago se inunda y no es chiste. no es chiste. No es chiste. Los memes son reales. Y acá nada. Es que nada. el sistema de desagües de Japón es impresionante. Impresionante. Y está muy bien hecho, de verdad. Y los mantienen. Sí, la Sí, cosa le también va en hacen la mantención. Sí, es verdad. De limpiar las hojas, de limpiar las calles. Y funcionan. Sí, es verdad. Limpian sus Bueno, calles. y como era de esperarse, obviamente después del tifón... Bueno, nos quedamos sin luz, po. Sí, nos quedamos sin luz. sin luz hasta como las 5 de la mañana. Sí, pero ya después Aprox. de eso, como no había pasado nada con los ríos, de hecho bajaron la alerta de los ríos. Sí, bajaron la alerta de los Y ríos. volvimos a la pieza, ordenamos todo y nos pudimos Sí. acostar y como a las 4 o 5 volvió la luz. Pero Sí, estábamos pero ahí durmiendo. ya pudimos dormir tranquilo porque había viento fuerte todavía, Sí. pero ya no estaba lloviendo. Estábamos tranquilos de que la pieza no se nos iba a inundar, no nos iba a pillar tal cual Titanic ahí haciendo cucharita. ¡Ay, qué triste! ¿Te imaginas? Como los viejitos. Como los viejitos. Qué terrible. Con el piso mojado. No, pero de verdad a mí me sorprendió lo capacitado que está este país para Para responder. manejar sus emergencias climáticas, por así decirlo.
Yo creo que eso es impresionante. Y eso es algo que, por ejemplo, obviamente influye mucho en este índice tal vez de seguridad de Japón, porque por mucho que alguien te diga como, oh, pero Japón lo pasan afectando temas... Terremotos, tifón y cosas así. Desastres naturales, Sí. pero está preparado mejor que probablemente ningún país para estas cosas. Pero aún así no es el país más seguro. No. Que era de lo que estamos hablando en el podcast, Johnny. Exactamente. Entonces, chan, 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 chan. ¿Qué le falta a Japón? Felicidad. ¿Solo eso? Felicidad enlatada para un mundo infeliz. Puro barniz. Puro barniz. ¿Estás inventándolo? No, esa es la canción de... ¿Cómo se llama esta banda uruguaya? Cuarteto de Nos, la de Marioneta. Ok. Oye, para los que no los conozcan, por favor, vayan a escuchar una banda con... De hecho, no te diría banda contemporánea, pero son del año... De hace muchos años. Son de hace mucho tiempo, pero es una banda muy inteligente latinoamericana que habla un poco de los tiempos capitalistas. Así Ok, sí. El Johnny, el menos capitalista. El menos capitalista. No ¿verdad? hablaremos del Johnny en este No. capítulo, ya. Vamos, ¿por Así- qué Japón no es el país más seguro? Porque los índices de felicidad de sus ciudadanos son muy bajos. Y eso es algo muy extraño. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Exacto, porque por ejemplo para nosotros latinoamericanos que vivimos para acá, Japón es un sueño. Malditos latinoamericanos. Malditos. Sí, es verdad. Pero para nosotros Japón es un sueño en el sentido de la seguridad social, en el sentido de los servicios públicos, en el sentido de la atención al cliente. Y en general el entorno que te rodea hace que tú te sientas muy seguro. Y para nosotros todo es nuevo. Vos piensa que nosotros no nacimos ni nos criamos acá. Entonces, a cualquier parte que veamos en este momento nueva, es como abrir los ojos y un mundo nuevo por Sí. conocer. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es muy entretenido estar en Japón. Nos sentimos seguros. Nos da mucha felicidad conocer cosas, conocer tecnología, que la gente te trate bien en la calle aunque no te conozca. Pero tal vez, claro, para nosotros siendo extranjeros, esa comparativa tal vez tenga mucho que ver con el hecho de por qué los japoneses no son felices viviendo acá. Ok, ¿Ya? ya. Y es porque ellos ya están inmersos en la sociedad desde que son niños. Y, por ejemplo, nosotros no conocemos el sistema escolar, que creo que el sistema escolar acá igual es bien brutal. Súper rudo, sí. Es súper rudo. De hecho, hace poco estuvimos viendo, ¿te acuerdas? Un programa en la televisión. Ay, el del bullying. El del bullying, porque una niña estaba hablando de, así como acusando a sus compañeras de cómo ellas sectorizaban como por categorías de alumnos y dejaban como fuera de sus grupos a otras personas porque las consideraban como inferiores. Y estaban con un grupo de psicólogos ahí tratando de arreglar esta situación como a nivel escolar y eran niños, onda 10, 12 años. No, tenían como 15 años y ya eran más grandes. Más adultos incluso, Sí. pero se veían muy chiquititos. Sí. Y es súper heavy. Entonces, claro, el sistema escolar es bastante complicado. Entonces, puede que eso ya moldee un poco la personalidad de los japoneses. Y de hecho, hoy día, precisamente, aquí estaba hablando un poco con nosotros con el hecho de que, por ejemplo, nosotros cuando preguntamos o vemos a alguien, por ejemplo, en la cocina y de verdad estamos interesados o esa persona nos cae bien, le preguntamos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el tifón? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste ¿Cómo anoche? dormiste? Exacto. Cualquier cosa. Y tratamos como de generar una conexión y de conocer a la persona a través de ese tipo de relaciones. O sea, de ese tipo de preguntas. Y él nos contaba que los japoneses no hacen eso. Y ni siquiera es como porque no tengan interés, sino que es como un tema cultural de ellos. Y él la verdad nos recuerda mucho porque él dice que a lo mejor antes de haber viajado fuera de Japón era Él así. era así. Sí, él era así. Y De preguntar, de saludar como cordialmente, así como, hola. Pero Hola, nada y más. chao. No me interesa el otro. Y hay gente que tal vez está escuchando este podcast y debe pensar así como, pero a mí me gusta eso porque así nadie me molesta. Pero cabros, los japoneses de verdad se están matando porque están porque solos. están solos, porque están tristes, porque nadie se preocupa por ellos, porque nadie los llama para preguntarles qué comieron anoche, si les falta algo. Nadie les da un abrazo. Oye, no estoy leseando. Un cariñito. Y todo parte también de dentro de las familias, porque dentro de las familias falta mucho cariño. Exacto. Siempre le preguntamos a Aki como, vas a ir a ver a tus papás, llamaste a tu hermana, ¿cómo está? No tiene idea, porque dentro de la familia japonesa ese cariño, esa preocupación como que no se tiene que dar. Claro, es Ser visto parte como de la un poco sí. debilidad. No sé si será debilidad, pero... Es que, por ejemplo, una de las cosas que se suele decir es que uno debe esconder sus sentimientos en el trabajo, acá en Japón. Sí. Y no causar problemas. Y no causar problemas, exactamente. Y desde ese punto de vista, te cambia toda la sociedad, po. Porque, por ejemplo, el papá no quiere traer sus problemas del trabajo a la casa.
Sí, ¿Cachai? po. Cosa que, por ejemplo, nosotros latinoamericanos se hacíamos, po. Sí. O sea, nosotros dos como pareja, relación, llegábamos a la casa y nos preguntábamos cómo estás en el trabajo. Por ejemplo, si tenía algún problema en el trabajo, ¿has pensado en cambiarte de trabajo? ¿Qué te gustaría hacer? Se conversan esas cosas porque son trascendentales a la larga para qué estás haciendo con tu vida. Y esto se está transformando en por qué crecí tan rápido de repente. Es una mezcla de... Es una mezcla. Pero claro, los japoneses no hacen un poco eso. Y eso también explica un poco el índice de por qué los japoneses no son felices. Y eso a la vez también explica un montón de vicios japoneses que, por ejemplo, son vicios muy extraños y como under de la sociedad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que de repente los japoneses compren... Alguien una vez nos dijo que vendían estos calzones usados de niñas, ¿cachai? Y de repente, no, fuera el SEO, Yo no he dicho nada. lo hablábamos, pero me pusiste en la cara. No lo hacían tanto porque fuera como algo depravado, sino que lo hacían por sentir el olor de otra persona. Ay, Dios, Podría pero ¿cómo? no ser un calzón, ¿cachai? Podría ser una polera, ¿cachai? Es como cuando tú, no sé, estás Es como cuando arriendan una novia por un día. Exactamente, o O una mamá. O el hecho, por ejemplo, de, no sé si conocís como estos locales de masaje, Sí. donde lo que hacen, más que hacerte el masaje, es escuchar tus problemas. ¿No has visto esto? Yo creo que lo he visto mucho, como que te cobran por apoyar tu cabeza en el regazo de las piernas de una niña Sí. y ella te hace cariño mientras y escucha tus problemas. Eso yo sí lo he visto y lo he visto mucho acá en Japón, en tiendas, en Kabukicho, en Akihabara, en muchas partes. Y eso yo creo que es más que una como, oye, que son raros los japoneses, se transforma como en una necesidad visceral. Si somos mamíferos, ¿cachai? Necesitamos contacto, cariñito. Cariñito, un alguien- abracito. Que alguien te llame por teléfono y te pregunte realmente cómo estáis, ¿cachai? Y qué pena tener que llegar a pagar por eso. Sí. Pero incluso son tan avanzados estos japoneses que incluso tienen hasta el servicio para suplirte eso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero eso no significa que esté bien. No, Aunque para igual, nada. ¿sabéis qué? En el café siento que pasa un poco eso. Por suerte nadie en el café habla español. Tal vez solo esto lo escuche Pablo. Pero Pablo lo sabe. Que hay clientes que yo creo que viven solos, están solos. Y claro, van toda la semana al café. A veces ya no hay qué cosa hablar con ellos. Pero yo creo que es porque se sienten solos y necesitan gente Necesitan con quien alguien, hablar. Hay gente que ni exacto. siquiera tiene amigos. Exacto. Entonces ellos pagan para poder ir a conversar con gente. Exacto. Y bacán, practican su inglés y todo. Pero igual es triste. No, es súper triste, po. ¿Cachai? Es un poco lo que pasa también en Chile, por ejemplo, siento cuando muchos solteros, sobre todo, terminan la universidad, entran al trabajo, por ejemplo, y no logran hacer como muy buenos amigos en sus mismos trabajos. No sé, pues se meten a CrossFit o van al gimnasio y ahí empiezan a conocer gente. Sí. O arman como la liga de fútbol con los También. amigos. ¿Cachai? Con los compañeros Con de los compañeros oficina. de oficina, claro, pero buscan una salida para poder entablar como relaciones humanas profundas, con algún aspecto, por ejemplo... Eso es lo que le falta a la sociedad japonesa, relacionarse con otros. Exacto. Es una cosa muy difícil de explicar, pero eso les falta, relacionarse más con la gente. Sí, es verdad. Hay gente que también es muy tímida, Sí, es verdad. muy tímida. Y es porque también las familias acá japonesas no suelen ser tan numerosas, po. También. ¿Cachai? Se da mucho lo del hijo único y más encima los hijos únicos que suelen no tener amigos. O posteriormente puede que la sociedad le empiece a decir así como no te juntes con ellos, ¿cachai? O incluso Claro. los mismos padres. Entonces terminan matando las amistades sinceras por amistades por conveniencia quizás. Entonces Sí, es es verdad. súper complicado. Entonces, ahora hay de todo. Yo creo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes japoneses, se están dando cuenta de que necesitan cambiar un poco como sociedad, sobre todo con la apertura de internet. Yo creo que están viendo otras realidades más occidentales, porque siempre ven a Occidente como un Como referente. referente. Exacto. Occidente, dígase, Estados Unidos. Estados Unidos. Claro, pero en el aspecto de que quieren, por ejemplo, tener amigos, quieren tener como relaciones más duraderas, quieren tener como relaciones más profundas, preguntarse cosas. O sea, yo creo que, por ejemplo, la misma gente que llega a tu café, llega y te han contado como cosas súper personales, siento yo, Sí, ¿cachai? algunos sí. Para ser un desconocido, por así decirlo. De hecho, hay niños, no sé, pues que te han contado como así, qué hacen por la vida, cosas mucho más personales que uno no llega y le cuenta a un desconocido. Como que igual buscan una amistad de repente fuera de solo el café que están Sí. pagando. No es que tenga amigos, ya no tengo clientes amigos. Se supone que después del café no nos podemos juntar ni sí. nada, pero hay gente que es muy simpática y muy amorosa. Y hay
cabros que llevan mucho tiempo trabajando en el café, que ya conocen a los clientes porque llevan muchos años ahí. Y no sé si se puede decir que son amigos, pero ya son más cercanos. Sí, es verdad. Bueno, y respecto a este mismo tema de la felicidad, de hecho buscamos otro índice mundial de así como de los países más felices del mundo, y Japón estaba en el número 58. Oh, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Estaba súper abajo. Sí, incluso abajo de Estados Unidos. Sí, po. Es que los estadounidenses son felices porque sí. Sí. The American Idiot, pues, Fran. Uf. Bueno, hablando un poco más ya de... para pasar a como a otro aspecto del tema de la seguridad acá en Japón. Podríamos hablar de nuestras experiencias con la policía japonesa. Ya lo hablamos, lo mostramos en Lo uno de hemos los hablado vlogs. en varios Y capítulos. lo hemos hablado, ya. Pero ¿qué experiencias? Porque no hemos vuelto a tener otra experiencia. Sí, hemos tenido más ¿Qué? experiencia. ¿La de la bicicleta? La de la bicicleta. Ok, ya. No, ¿Qué le explica? pero no solamente eso. Bueno, para los que no nos escuchan tanto, no sé, vamos a igual contar un poco. Acá ya, a mí al menos me han controlado una vez. Una sola vez. Pero a un amigo de nosotros, Matías. Matías, nuestro el amigo Uber. Amigo Uber. Del capítulo de los 178 tips de Working Holiday Feliz. que les vamos a dejar aquí en la descripción y o aquí en las etiquetas. La de etiquetas, ¿sí? Nuestro querido amigo Matías, que yo creo que nos va a estar escuchando. A él lo han detenido muchas veces. Sí. Muchas veces. Pobrecito. Sí, pobrecito. Le ve la cara de extranjera. Yo creo que él tiene la mala suerte de andar como de repente muy apurado o algo justo en ¿Y verse sospechoso? Y verse sospechoso justo en épocas donde se activan protocolos de seguridad. Porque no es que la policía japonesa ande todo el rato buscando así como haciendo control de identidad, buscando delincuentes. Es cuando hay como ciertos reportes, por ejemplo, de algún extranjero que andaba robando o algún extranjero que probablemente, no sé, atentados terroristas o cosas así. O por ejemplo ahora que vino el Mundial de Rugby, po. Por ejemplo, yo siento que no avisaron. Por ejemplo, en el metro siempre avisan en el metro cuando hay como protocolos de seguridad, que no se preocupen que si la policía les hace algunas preguntas, todo ese asunto. Pero por lo general cuando se sabe que los extranjeros vienen mucho en masa, activan esos protocolos. Entran en pánico. Porque Japón entiende un poco que la falta de seguridad acá en su propio país viene un poco por la llegada de los extranjeros. Es que no es la llegada de los extranjeros. Lo que le pasa a Japón, y yo lo leí y me lo han contado, es la incertidumbre y la falta de control. Eso es lo que a los japoneses no les gusta. Que se desmadre todo esto. Que se salga de control. No tenerlos como perfectamente controlados y saber lo que va a pasar. Eso les molesta a los japoneses. Entonces los extranjeros son impredecibles. Claro, y ellos todo son muy funciona, las reglas estructurados. súper estructurados y si algo se sale de ese orden, los japoneses no saben qué hacer. Colapsan. Colapsan, de verdad colapsan. Sí, es verdad. Bueno, pero por ejemplo, algo muy relevante que decir de la policía japonesa, a pesar de que, por ejemplo, para nosotros fue súper sorprendente porque no es que la policía japonesa tenga que lidiar con robos, con delincuencia todos los días, hasta donde entendemos. Pero hace un tiempo hubo un chileno acá que vino a robar y lo sorprendieron. De hecho, lo pillaron. Lo pillaron robando en un Starbucks. Pues le había robado como 30.000 yenes a un japonés. Sí. Y dijo que era porque no tenía dinerito para pagar su estadía. Se había quedado sin dinero, pobrecito. Ya 2 semanas en Japón. Lleva 2 semanas en Japón. La cosa es que, claro, ya en 2 semanas ya habían tenido como anuncios de que alguien andaba robando, un extranjero, y con las descripciones, con las cámaras de seguridad, porque acá hay cámaras de seguridad en todas partes, más o menos tenían como la descripción del sujeto y tardaron 2 semanas solamente en pillarlo y tenerlo detenido. No tenemos idea qué pasó con él después, la verdad. Sí, no sabemos qué pasó. No sabemos si lo deportaron. Ojalá si ya lo hayan metido preso. Ojalá. Pero 2 semanas solamente les tomó pillar a un delincuente. Es que yo a veces digo, tal vez no tenía mucho que hacer y era como Sí, el único pasa delincuente eso. que andaban Es que esa es la buscando. cosa. Cuando hay un puro delincuente es fácil pillarlo. ¿Cachai? Porque ponen a toda la policía en eso. Sí. Pero igual viene ahí Japón, po. Ese es un índice, por ejemplo, que hablaba Negoyita en el blog de que Adachi no es una comuna segura o no se siente segura porque no cuenta con muchas cámaras de seguridad. Sí. Pero a la misma vez, los clientes en el café me decían que no les gustaba que hubiera tantas cámaras de seguridad porque al final se perdía la privacidad. ¿Cachai? Era como excesivo el control de... O sea, uno entiende, ¿cachai? Que las cámaras están ahí para vigilar, pero también están como para controlar y estar como atento a lo que está haciendo la gente. Y al final no existe como
el libre albedrío, no es como que uno puede llegar y hacer lo que quiera, siempre haciendo las cosas para bien. No sé si me entiendes. Sí, sí te Entendí. entiendo. Entendí. ¿Cachai? Sí te capto. Pero bueno, otra de las cosas que, por ejemplo, se hablaba de Adachi, pasando un poco al tema de nuestra Hermosa comuna. hermosa comuna, que de hecho sí es bien bonita. A mí me gusta. A mí me gusta bastante, de hecho. Es que acá se ven borrachos en las calles. Y basura. Y basura en las calles. Mucha basura. No es mucha basura. O sea, si lo comparamos con sí, Chile. yo he visto basura y basurales. Sí. Así como repleto y botado en la calle, sí, es verdad. Sí. Entonces, eso para los japoneses es como un símbolo así como de, Y grafitis. falta de seguridad, claro. Grafitis. Pero Porque no hay control. Exacto. Como no hay control es inseguro. Pero claro, de hecho en el video mismo de Nekoyita, que lo vamos a dejar en la descripción, en este preciso momento lo vamos a dejar ahí en una etiqueta para que lo puedan ver. En el video de Nekoyita hablaban, si ustedes se fijan en los comentarios del mismo video, muchos latinoamericanos fue como porque había una cifra que creo que eran como 200 asesinatos al año acá. No sé. Sí, eran como 200 asesinatos al año. Y alguien de México dijo, eso es lo que pasa en un día en México. Sí. Entonces, es como súper brígido, claro, si lo comparamos con Latinoamérica. Y ahora estos asesinatos no son a la orden de la calle. O sea, son como ajustes de cuentas entre la mafia. Muchas veces la gente que muere también muere en accidentes de tránsito, que eso sí se da mucho acá. Sí. Así como no mucho, Pero se da. Pero se da que, por ejemplo, muchos adultos mayores que ya no deberían estar conduciendo. Están conduciendo. Y no ven nada. Y matan gente. Y matan gente, no sé si se acordarán, el año pasado fue. No, yo ni fue este año. Fue a principio de año que hubo fue en Ikebukuro. Sí. Un accidente en Ikebukuro bastante grave. Y varios más. Y varios no han más. sido Sí, los sí, únicos. Hubo muchos. Pero ya los adultos mayores como que no deberían estar manejando. Sí, como que ya no. Entreguen su licencia. Sí. No, y de hecho hay unas abuelitas que loco miden 1.30, 1.40. Y están en tremendo auto y no tú ven las nada. Exacto, así como ves unos ojos asomándose a través del manubrio, del volante. Ni del terror. siquiera como que pareciera que es un auto fantasma, como que no va Yo nadie. siento que adentro. eso es como lo más peligroso que tenemos como cerca aquí de la comuna. Sí, que hay que tener Las cuidado. al calles andar en son súper bicicleta. agosto y cuando uno va andando en bicicleta, que a mí me encanta andar en bicicleta, hay que tener cuidado porque a veces los autos no te respetan. A veces sí, la gran mayoría de los autos lo respetan. Sí. Y es una cosa que yo agradezco porque te dejan, no sé si el 1.5 metros, pero por lo menos 1 metro cuando te adelantan. Pero hay algunos que no lo hacen y pasan al lado tuyo y les da lo mismo. Así que con eso hay que tener cuidado. Sí. Muchas ciclovías no hay. De hecho, No, eso lo expliqué a para los Patreons en el último live stream que tuvimos. ¿Verdad? Conmigo Sí. misma. Contigo misma. Que ciclovías acá no se ven mucho, tal vez se vean en zonas como más pobladas o cercanas a el metro, estaciones de metro, cosas así, pero ya para zonas residenciales como donde vivimos nosotros ya no existe la ciclovía. Las bicicletas tienen que andar por la calle, en el lado por el que manejan los vehículos. Sí, pues. No, eso es verdad. Y más encima acá, por ejemplo, la legislación japonesa solo le exige a los niños andar con casco. Po. Sí, los adultos no necesitan andar con casco, pero sí, por ejemplo, es obligatorio tener la luz frontal de la bicicleta prendida de noche. Sí. Cuando ya se va a la luz o se está yendo a la luz, tienes que tener sí, una luz. eso, y todas las no andar bicicletas escuchando, tienen la luz. no andar escuchando música mientras conduces, No andar mirando estar el atento, no celular. estar mirando el celular, no andar durante un día de lluvia con el paraguas en la mano, Sí. que todo el mundo lo hace, pero no hay que hacerlo. Sí, exacto. ¿Y qué más? No sé, respetar las luces, no pasarte una roja, Lo típico. lo típico. Pero eso. pero fuera de eso, igual es seguro andar como ciclista acá en Japón. Y es seguro porque también sabes que no te van a robar la bici. Sí. Nosotros siempre dejamos las bicicletas afuera de la casa Pero... con candado nomás. Sí, con candado. Pero tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable y dejarla en los lugares adecuados. Lugares habilitados. Habilitados. O lugares donde no se supone que abuses del estacionamiento. Claro, por ejemplo, afuera de un combini, Afuera de un de un mini market, Bukov, de alguna tienda, de algo. Por ejemplo, nosotros, para ser honestos, siempre dejábamos la bicicleta en un Big Camera que teníamos relativamente cerca de la estación. Sí, relativamente. Y ahí la verdad nunca le pasó nada a la bicicleta, pero era como fue ir a sacarlas después de noche porque ya no quedaba ningún auto y Y estaba solo estábamos nosotros. Claro, nuestra bicicleta ahí. Hola. Nunca nadie nos iba a decir nada No, tampoco. pero igual, pues era feo. Sí, Y hay estacionamientos de bicicleta, esto también se lo explico a los Patreons, pero Sí, hay que pagar. pagarlos, sí. Entonces, claro, no es mucha plata, pero si tienes que hacerlo todos los días, igual sale plata y la empresa no te reembolsa esa plata. No, pues para nada. Así que sale del bolsillo de uno. Sí, po.
Pero nosotros también teníamos como que cada vez íbamos encontrando lugares para poder dejar la bicicleta más cerca de la estación. Es que a veces Exacto. había que correr. Sí, es verdad. Y empezamos a dejarla cerca de un Family Mart que está, pero al lado de la estación. Sí, como a Al 100 lado, metros de la literalmente. estación. Y de verdad, hay mucha gente que dejaba su bicicleta ahí todo el día. Todo el día, y hacía lo mismo. Entonces Y así- decíamos como, si ellos lo hacen, yo lo Claro, hago. y nosotros- Es como una regla japonesa. Sí, pues, como en ese tiempo, por ejemplo, nosotros no estábamos como trabajando full acá en Japón. Lo hacíamos 1, 2 veces a la semana, con suerte Y dejábamos dejamos las bici ahí 5 horas. 5 horas, 3 horas. Entonces Pero- no pasaba nada. Afuera del konbini, como nosotros no leemos mucho japonés, hay un cartel que dice así como, bloquea tu bici y no la dejes por más de 6 horas acá afuera. Sí, pues, dice, de hecho. Dice, de hecho, pero extranjero, uno se pasea las reglas y bueno. Y de hecho, al lado del Family también había una farmacia donde la gente también sí. deja sus bicicletas. Pero ¿qué pasa? Que por ley está prohibido dejar las bicicletas cerca de la estación Sí, po. en caso de emergencia, porque si hay que arrancar de la estación y está todo, no hay dónde avanzar. Exacto. Entonces está prohibido dejar las bicicletas cerca de la estación. Hay estacionamientos, puedes ir a pagarlas, puedes dejarlas lejos, pero no al lado de la estación porque se la van a llevar. Se la van a llevar. Se la van a llevar vas y te tener van que a dejar pagar una multa. Sí. Exacto, sí. Que al final te conviene mejor comprarte una bici nueva y Sí, bueno. es verdad. Bueno, la cosa es que nuestro amigo Yerko, Nuestro querido amigo Yerko. a quien le mandamos muchos saludos porque lo queremos mucho, que no picó la lechuga en el overcook, Sí, ni puso a cocer la pasta. ni retiró los platos, ni No, se puso a lavar no, platos, no, por Dios. Pero ya lo vamos a entrenar. Lo vamos a entrenar en la cocina. Bueno, nuestro amigo Yerko, como él trabaja como profesor y a veces tenían como que de verdad los chiquillos salir todo el día, probablemente alguien lo echó al agua con el tema de dejar la bicicleta en el Family Mart porque la dejaban todo el día y un día él llegó y su bicicleta No no estaba. estaba. Entonces, obviamente, el Yerko dijo dos cosas. ¿Me la robaron? O se la llevaron. O se la llevaron, claro. Entonces... El problema de que se la lleven es que no tenéis cómo saber si se la llevaron o no. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que él llegó, nos pidió si lo podíamos acompañar a la policía. Y lo acompañamos a la Y lo policía. acompañamos a la policía a hacer el reporte dentro Pero de... la policía había que hacerlo cerca de la casa. Sí, exacto. Entonces ahí dentro del poco japonés que tenemos, ellos también, por ejemplo, entendieron un poco que teníamos como problemas para comunicarnos, para explicar una situación tan compleja como el robo de una Sí, bici, po. decir la dirección donde fue robada la bicicleta, También. todo el asunto. Así que llamaron a su central de policía, donde tenían a un policía que hablaba inglés. Increíble. Para que Yerko pudiera comunicarse y él pidió como, por favor, necesito un policía que hable inglés y a los 20 minutos, 10, Sí, 10, no, 20 minutos. 20 minutos aproximadamente nos llamaron de vuelta a la misma estación y ahí Yerko pudo hacer todo el asunto. Pero, mientras Pero- estábamos haciendo el trámite, estuve un buen rato en la Estuvimos policía. Esto no se lo mucho hemos rato. contado a nadie. Sí, tuvimos como 2 horas. Casi 2 horas. Asumiendo que le habían robado la bicicleta. Llamamos a Aki, Nuestro vecino, nuestro vecino japonés, Y que él- habla un poco de inglés, así que le dijimos como, Aki, porfa, ayúdanos porque el Yerko dice que le robaron su bici. Y cuando llegó Aki nos dice así como, cabros, ¿saben que esto no se hace? Porque lo que ustedes hicieron de dejar la bici en el convini tanto tiempo, está mal. Está mal, claro. Básicamente, si les robaron la bici, es su culpa. Por así decirlo. Porque no estás siguiendo las reglas. Porque no dejaste tu bici bloqueada. Bloqueada, dígase, como en un estacionamiento pagado o en un lugar seguro, qué sé yo. Así que ni siquiera los japoneses van a reclamar que la bicicleta se las robaron porque la dejaste fuera del convini. Sí, las dejan... Entonces yo creo que por dentro los japoneses están cagados de la risa. Así Sí. como, estos extranjeros estúpidos. Sí, es verdad. Estúpidos. Estúpidos. Lo siento. Sí, se reían bastante. Pero claro, el asunto es que aquí de repente como que fue como, ¡oh! Tal Pero vez. sí, se le prendió la La ampolleta. ampolleta. Y le preguntó algo en japonés a los policías. Sí. Y el policía le dijo como, sí, probablemente. Sí, probablemente fue eso. Y ahí entendimos y aquí nos explicó que lo más probable es que la bici del Yerko no se le hubieran robado, sino que... La gente del convini la tomó y se la llevó a los estacionamientos pagados que hay detrás del supermercado. Claro. Detrás, exactamente. justo detrás del Family Mart hay un estacionamiento que es pagado. Pagado. Tú pagas como 100 yenes cada 10 horas, que es $1 más o menos. Que no es tanta plata tampoco, pero ese estacionamiento siempre está lleno. Pero uno no sabe que ellos pueden hacer eso o te Sí, lo van a po, hacer. o te lo van a hacer, nosotros no teníamos idea. Claro. Claro, entonces... Al día siguiente, nuestro japo vecino fue a ver la bici Y estaba ahí. Y estaba ahí, po. Ahí estaba la bici. No se la robaron. Así que solamente tenía que pagar las monedas que tenía que por Las horas de por el uso de estacionamiento. y ahí estaba la bici, po. Pero los policías nos dieron un número de caso
Ah, Porque claro. en realidad no van a ir a buscar tu bici. O sea, ellos saben que la bici Sí, está en alguna parte. Si aparece, ellos revisan si hay un caso. Ese es el tema. Claro, pero le dijimos al Yerko, y esto pasaron varias semanas de hecho, hasta Sí, que po. lo hizo, Porque que fuera a reclamar, tenía o sea, que ir a a decir, anular el caso. anular el caso. Porque le pidieron que si la encontraba tenía que anular el caso. Porque imagínate, la policía está aquí a la vuelta de la esquina, encontrar la bici en la casa. Medio pape que te iba a llegar. O no solamente eso, encontraba la bicicleta en cualquier otra parte donde él lo hubiera dejado. También. Y dicen como, esta es la bicicleta que estaba reportada robada. Sí, po. Entonces, pero después dice el Yerko nuevamente, nuevamente me han robado la bicicleta. No, fue la policía. Entonces, es bien complicado y sobre todo los japoneses que son tan cuadrados con el tema de las reglas, es súper importante hacer bien los trámites y no pasar a llevar a la sociedad también. Pues se supone que nosotros que estamos como extranjeros tenemos que moldearnos a su sistema y no imponer nuestra cultura. Sí, po. ¿Cachai? Yo siento que eso es lo que debería ser un buen extranjero. Un buen extranjero viviendo en Japón. Así que en ese sentido, chicos, ni siquiera los robos de bicicletas, si ustedes son bien cuidadosos, es algo que haya que preocuparse. Es solamente si dejaste la llave puesta, así como Claro, la bici la llave regalada. mal puesta. Claro. Pero O no y a bloqueaste la bici. Y a veces ni siquiera eso. Yo he dejado mi bicicleta fuera de la casa un montón de veces sin el candado y al otro día sigue ahí. Y incluso en otras partes. Sí, pero ustedes cuiden su bici, no sean como nosotros. Exacto. Así que eso con la policía, eso han sido como las veces que hemos tenido que recurrir a la policía y de verdad han sido súper, pero súper amables. Nada que decir de que nos han tratado de estúpidos. Se ríen un poco. Yo creo que bueno, nos tratan de estúpidos, pero en japonés entonces no entendemos. pero son súper amables para todo. Y se esfuerzan en ayudarte. Exacto, ¿cachai? O sea, no es como la policía en Chile. No. Las veces que hemos tenido como algún problema. No es que ahora también nos vamos a generalizar, no es que toda la policía en Chile sea mala. De hecho, la vez que entraron a robar a mi casa, el policía fue bastante amable también. ¿Cuándo entraron a robar a tu casa? ¿En el Rengo? Una vez, Ah, ya. El policía fue súper, ¿cómo se diría? Sensato y empático con la situación, ¿cachai? Así que, no, en ese sentido, bien. Bueno, ¿qué más nos va quedando? Hubo algo que no hablamos del tifón. ¿Qué cosa? Chan, ¿Qué? tú te sorprendes. Después de todo el acontecimiento, a la mañana siguiente había un sol pero precioso, unos 29, 28 grados de calor. Sí, hacía mucho calor. Impresionante. Y adivinen, todos los malls funcionando, toda la gente en el mall, los McDonald's, todos los gente puestos trabajando. Exacto, después de una situación casi como, catástrofe. claro, así como Japón funcionando de nuevo, así como si nada. Al menos lo que se podía, porque en el resto del país, para el norte, sobre todo, por ejemplo, en Fukushima, en todas las partes norte, En Nagano queda la embarrada. Ciudades enteras bajo el agua. Sí. De verdad se han buscado fotos, chicos. Hay ciudades no es completas. Tuvieron que llevar helicópteros, rescatar gente de los techos y no estamos bromeando. La situación igual es grave. Yo creo que se perdieron miles de autos. Mucho. Así como inundados, que se llevó el río, porque los ríos se desbordaron allá. Sí. Por eso fue la catástrofe. Terrenos que se dieron y se llevaron casas enteras. Casas enteras, sí. Es brígido. Es súper fuerte de ver. Lamentable por ellos. Nosotros tuvimos la suerte de que en Tokio, la verdad, estuvo todo súper bien controlado. Y de hecho, por eso también, otro de los índices que salió hace como un mes es que Tokio es la ciudad más segura del mundo. Sí. Eso también es otra cosa como que hay que agregar. Sí. Y es verdad, porque Tokio tiene sus protocolos de seguridad muy bien implementados. De hecho, se hablaba, por ejemplo, de que si el agua subía mucho en uno de los ríos que tienen controlados con represa, iban a soltar fue en Kamakura, creo, que iban a soltar una represa hacia el mar, ¿te acuerdas? Que si el agua estaba subiendo mucho, iban a avisar a qué hora iban a soltar el agua, porque... Para que la gente pudiera evacuar también. Exacto, también. Sí. Pero al final no tuvieron que hacerlo. No, al final no lo hicieron y todo, pero la capacidad de información que Japón le entrega a su ciudadanía es impresionante. La capacidad de reacción. De hecho, incluso en la televisión, el NHK tenía disponible el audio en inglés, pero nunca pillamos cómo ponerlo. Pero si no lo tenías, podías seguir a NHK en Twitter. Yo lo tenía puesto internet, en Twitter. Exacto. O sea, había muchas formas de verdad para los extranjeros de estar informados y eso se agradece un montón. Ahora, claro, como siempre hemos dicho, ¿cuál es el problema? Si te venís para Japón sin saber inglés, sin saber un poco japonés, estáis frito, porque acá el español no se habla mucho y no vaya a pillar canales de información en español. No. Muy rara vez.
Entonces, ahí ayuda, chicos. Por favor, vénganse con bien informados antes de cualquier cosita. Siempre decimos lo mismo. Por eso fue lo que... Y siempre se habla de eso de Japón, la capacidad de reacción que tienen. Es que ya han pasado por tantos desastres. Exacto. Hoy día aprendimos en la tele, por ejemplo, y ya tenían 3 grúas haciendo, por ejemplo... Retroexcavadoras limpiando el borde de un río en una región. Para poder... 3. Bueno, y en un solo punto, o sea, tal vez en otra parte había más. Exacto. Y así, moviendo gente. Ese es el tema. Rescatistas, todo. Al segundo día, o sea, y con una ciudad inundada y todo, y ya habían logrado llevar retroexcavadora. ¿Cachai? Y no solo una, 3. 3 que estaban trabajando a la vez para poder trabajar rápido. Sí. Porque esa es una de las cosas que tiene bacán en Japón, que de verdad son muy reactivos, logran solucionar los problemas demasiado rápido. Es impresionante. Y eso es una de las cosas que tal vez nosotros deberíamos aprender. Como, dígase, como mundo, uno de los ejemplos a seguir, ¿cachai? Sus protocolos de seguridad, quizá. Así que eso, bueno, Tokio, como dijimos, es la ciudad más segura del mundo. Así que, como experiencia, nosotros que vivimos en Tokio, de verdad se siente. Nosotros nos sentimos mucho más seguros acá, en todo sentido. En el sentido de incluso si te duele el estómago y necesitas ir a un baño. ¿Vas a hablar de eso? No, o sea, pero podríamos decirlo. O sea, hay baños en todas partes. Incluso si tú entras a un negocio, a un combini y tienen baño, nadie te va a decir nada por entrar al baño, usarlo y ni siquiera comprar algo. Se puede hacer eso. Sí, se puede. Entonces, por ejemplo, yo siento que hay mucha gente en Chile, sobre todo, que le molesta, por ejemplo, salir al centro y tener que andar pagando por un baño o no encontrar un baño limpio y decente también. Que los baños acá están muy limpios. Entonces, eso también es, por ejemplo, algo que a ti te da seguridad para salir. ¿Cachai? Así como a nosotros. Y baños preparados, por ejemplo, para gente que va con niños, con bebés. ¿Quién te consigue? Todos los baños tienen, acceso a silla de ruedas, asientos para bebés o para niños un poco más grandes. Y estas mesitas para... Sí, botón de emergencia. Y estas mesitas para cambiar los pañales a tus bebés en los baños de hombres y en los baños de mujeres. No solo en los baños de mujeres. Sí, eso es súper bueno. Sí. Porque antiguamente creo que no estaban en los baños de hombres. Y yo me acuerdo que había ¿puedo decirlo? Pelotudo en Chile, no me acuerdo quién era, tal vez fue el ministro de Transporte o algo así, que me acuerdo que hubo un tiempo en que la gente reclamaba por qué no había baños en el metro y el Lindura dijo que no habían baños porque el metro es un lugar transitorio, entonces que usted no necesita pasar al baño porque ya va a llegar rapidito a su casa, una cosa así. Rapidito. Claro, rapidito, una wea así. Súper rapidito. Oh, dijo en garabato. Pero este es el late, así que no importa. Sí, no importa. Estamos tratando me dio una rabia porque aquí en Japón no hay un solo baño por estación. A veces hay 2 o 3. Si la estación es más chica, hay uno solo. Sí, de hecho hay como un baño por salida, sí. Pero cada estación tiene su baño. No, y cada estación dependiendo de las salidas, po. También. A veces, por ejemplo, hay un baño, una estación puede tener 2 o 3 salidas y en cada salida hay un baño. Y bueno, a veces incluso en el mismo andén está el baño. Exacto. Así que falta mucho por aprender ahí, Chilito. Sí, es verdad. La gente necesita baño. Baños buenos. Y que la gente también los cuide. Sí, ese es el otro tema, el tema cultural ya del cuidado por el espacio público. Sí. O sea, en eso se traduce, por ejemplo, que la gente no bote la basura, que se preocupen de reciclar, que las calles estén limpias. Y por eso también de repente la gente puede pensar que Adachi no es una comuna tan segura porque acá la gente bota un poco de basura en las calles o no se preocupa tanto por el entorno público. Y eso hace pensar que, por ejemplo, la gente de acá es más peligrosa porque no se preocupa por el resto. Es verdad, por ejemplo, nosotros que vivíamos en Santiago Centro, que vamos a volver a Santiago Centro a vivir, yo esa zona en la que vivimos no la siento segura, porque siempre está sucia. Siempre hay, por ejemplo, botellas tiradas, vidrios tirados, hojas de árboles tiradas. Los basureros están llenos de basura a rebosar. La gente llega y tira sus muebles o sus cosas ahí por la calle y es súper difícil caminar. Las veredas no están preparadas para la gente que anda con coches, con carros, con silla de ruedas. Entonces yo no me siento segura. Y aparte de que, bueno, ahora cambiaron las luminarias. Sí, pero suerte, antes era muy oscuro. Era súper oscuro. Y cámaras de seguridad en esa calle. En esa intersección no había. Nada. Sí, es verdad. Solo en la intersección como grande de Vicuña Maquena con otra calle que no voy a nombrar para que no nos busquen. Es verdad. Solo ahí. Sí, es verdad. Entonces yo, si tengo que comparar, claro, Santiago Centro con Adachi, Adachi es mucho más seguro. Adachi es un sueño. Adachi es un sueño. Me encanta Adachi, viva Adachi. Sí. Me voy a comprar el sticker y la bolera. Es verdad. Pero eso, ya como para ir cerrando, me gustaría contarles nuestras experiencias en el servicio de salud japonés. Ok. Ya. Ya. No hemos ido, la verdad, nunca a un hospital público acá. No, ni urgencias ni nada. Pero sí hemos ido al doctor. Hemos ido al doctor y por suerte... no hemos usado el seguro de viajes, que de hecho lo pagamos y todo. Sí. Pero como estamos pagando acá el seguro de salud nacional,
es súper conveniente. Sí, el seguro de salud nacional, de verdad, yo creo que no sé si sea tan conveniente, pero lo que sí sé es que Japón regula los precios de las clínicas privadas y de Sí. los hospitales públicos. Sí. Los regula para equipararlos, Ujú. ¿cachai? Entonces, en el hecho de No que es un tú... negocio. No es un negocio, exactamente, en el hecho de que tú puedes decidir libremente si quieres ir al hospital de tu comuna o si quieres ir a una clínica. En nuestro caso, nosotros tuvimos que ir a clínica porque necesitábamos... privada. Clínica privada porque necesitábamos a alguien que hablara inglés. Porque Sí, porque ¿cómo le explico a la persona en japonés que me duele esto? Sí, pues sobre todo que es lenguaje mucho más técnico y saber ese tipo de cosas en japonés es complicadísimo, no solamente uno para expresarlo, sino que cuando el doctor te diga lo que tienes, no vas a entender nada. Y lo que tienes que tomar y cómo hacerlo, sí. Exacto, entonces sí o sí teníamos que ir al doctor. Y cuando llegó el momento de ir al doctor, la verdad, los chiquillos chilenos ya habían ido y nos recomendaron una clínica, que de hecho la pueden buscar por Google incluso, porque es un centro médico internacional, donde hablan inglés, pues. Y está ubicado en un barrio igual bastante high, diría yo. Yo diría recurrente, ¿no? Como ¿Recurrido? ¿recurrido? Concurrido. ¿Concurrido? Concurrido. Hablemos Recurrido, español bien, pues, Johnny. sí. Concurrido. Concurrido, sí. Sí. Es un lugar accesible, eso También. es lo importante. Está cerca de varias estaciones. Y te atienden súper bien, o sea, uno llega, te dan una fichita, te saludan, te reciben, te dan una botella de agua. Te dan una botella Te de ofrecen agua. hasta dulce. Sí, después de la Está todo consulta. limpio, ordenadito. Hay que llenar unos papeles en inglés. Te toman y la presión, Te toman la presión, la la temperatura y después ya te hacen pasar. Mm. ¿Tú por qué fuiste al doctor? No lo recuerdo. Yo fui porque tenía un afta en la boca Ah, verdad. de unos días atrás que me molestaba algo, pero yo dije, se me va a pasar. Y no se me pasó, se me Te- empeoró y se me inflamó un ganglio aquí en la Verdad. mandíbula. Sí. Entonces yo sentí un cotote y me empezó a urgir, po. Sí, es verdad. Porque nunca me había pasado. Y yo dije, esto es un ganglio. Pero para desinflamar un ganglio, lamentablemente, o esperas o tomas antibióticos. Mm. Entonces, y me dolía mucho, mucho, mucho. Entonces al final decidimos ir al doctor por eso. Claro, es verdad. Por mí, Por ti. sí. Esa vez. Esa vez. Y esa fue nuestra primera experiencia en el doctor. O sea, tu experiencia. Mi experiencia, fue increíble. La doctora me dijo como, ya, sí, seguramente es un ganglio, entonces vas a tomar esto por tantos días. ¿Y qué es lo bacán? Que te dan como la receta y te la dan en inglés, te explican todo, te dan como tu diagnóstico, Mm. por si tienes que presentarlo en el trabajo, y te dan la dosis de pastillas que tienes que tomar, pero exacta. O sea, si te dicen, tienes que tomar esto en una semana cada 4 horas, te dan las tantas pastillas que te tienes que tomar, no voy a hacer el cálculo. Sí, te dan todo. Y cuando se te acaban las pastillas, se te acaban. O sea, no sigues tomando más. Mm. Y te las dan ahí mismo. No tienes que ir a comprarlas a otro lado. Y si tienes que ir a comprarlas a otro lado, te acompañan. No necesariamente, pero... No necesariamente, pero sí. En mi caso pasó eso. En el caso de Johnny pasó eso. En Yo el voy a mío no, a mí contar. me las pasaron. Y ya cuando te pasan las pastillas, el diagnóstico y todo, te cobran. Y como uno tiene el seguro de salud, entregas como todos tus papeles y te dan el total. El total. Y la Y verdad, yo el total. encuentro que el total de lo que pagué, incluyendo como la consulta, clínica privada, antibiótico y todo, fue súper barato. Fue súper barato. Baratísimo. Casi precio de hospital público en Chile. Sí, sí. Y con atención de clínica hiper privada. Sí. Sí, Con es agüita verdad. y todo ahí, exacto, bacán, bonito. Mm, y al sí. final era como, tomen dulces, llévense más, Sí. sean felices. Sean felices, cúrense. Mm. Bueno, en mi caso no fue tan bonito como el tuyo. No, porque yo no estaba tan mal. ¿Qué le pasó al Johnny? ¿Qué le Pues si pasó? yo lo conté en uno de mis cómics y la gente Sí, ya sabe. de hecho, Bueno, para los que no saben, este mes, no, de hecho aprovechemos de promocionarlo. Este mes como es el Inktober para los Oh. ilustradores, la Fran está haciendo lo digital, pero está haciendo como un cómic sobre nuestra vida todos los días. Así que pueden ir a verlo en su cuenta de Fusilactic en Instagram para que la busquen y ahí hemos contado cosas muy divertidas. Pero pasó que yo había empezado en un nuevo trabajo, no lo voy a contar todavía porque vamos a hablar de otro capítulo del trabajo. La cosa es que yo pensé que me dolía la espalda por el trabajo, pero resulta que no, pues tenía cálculos renales, pero no lo sabía, entonces me dolía tanto que partí al doctor, le dije a la Fran, ¿sabes qué, Fran? Me duele demasiado, ¿podéis pedirme una hora al doctor? Y ella no alcanzaba a acompañarme porque después tenía que trabajar. y es súper lejos. Y es súper lejos. A ti te queda mucho más Sí, cerca, yo entonces desde donde yo estaba te pedí llegué la en 10 hora, minutos. puse tus datos, dije más o menos como lo que tenía y te mandé. Sí. Y me dieron la hora al tiro. Sí, le dieron la hora al tiro. En la misma clínica de la que ya estábamos hablando. Entonces yo llegué solito, me vieron así llegando para la historia y fue como, oh, you're Jonathan. Fue como, sí, soy yo. Tú eres el que viene con... Muriéndose, claro.
La cosa es que ahí me tomaron temperatura, presión, toda la cosa. Pero cuando llegué allá, se me estaba pasando el dolor. Maldita sea, típico. Típico. Entonces fui, me hicieron las como palpaciones en la espalda, ¿cachai? Como para ver dónde me dolía, dónde no me dolía nada. ¡Maldición! Entonces fue como muy extraño y la doctora, como para poder saber si eran cálculos renales, me pidió un test de orina. Ok. Ahí mismo, en el momento. En el momento, o sea, me dijo cómo puede ser darnos un test de orina y yo le dije en ese momento, porque de verdad con el dolor y todo, le dije, ¿sabes que no he tomado nada de agua? No tengo ganas de ir al baño. No tengo orina. Entonces me dijo como, ya, pero mira, hagamos algo. Toma agüita afuera, te esperamos hasta que puedas como... Hacer pipís y ahí hacemos el test. Acto seguido me pasa la botella de agua, tomo el agua y me empiezo a dar cuenta que cuando el agua empieza a llegar a mis lindos riñones me empieza a doler de una manera así como de muerte y fue como, oh demonios, estos sí son cálculos renales. Y justo veo a la doctora saliendo y le digo así como, doctora, I'm dying right now. No, le dije así como que me había empezado a doler justo cuando tomé agua, así que lo más probable es que fueran cálculos renales. Así que tuve que tomarme la botella entera con el dolor de mi alma. La cosa es que con el dolor me empecé como a retorcer. Me voy a echar un poquito aquí en el... Y ya estaba en el hall de acceso. Entonces después como que el doctor, el recepcionista... El enfermero. Me dijo así como... Él ya había tenido cálculos renales, entonces me entendía. Y me dijo así como, oye, no te quieres pasar a recostar adentro, tenemos como una camilla, ¿cachai? Para que te puedas sentir más cómodo, tengas más privacidad. Yo creo que querían sacar el muertito de la entrada. Pero obvio, pues mala publicidad. Es como llegar a urgencia y tener como alguien muriéndose en el... Que sí pasa en Latinoamérica. Sí, pues, pero claro, uno pensaría así como, oye, este hombre se está muriendo, atiéndanlo, ¿cachai? Sí, pues, pero yo ni si pasa. Sí, pues bueno, la cosa acá es que en Japón es me atendieron y me llevaron para adentro, me pusieron una camillita, me pasaron una mantita. ¿En serio? Sí, ¿no? Sí, me atendieron así. Faltó que me hicieran un masaje en las patitas. Pero te estabas muriendo. Pero me estaba muriendo, pero me dolía caleta. La cosa es que mientras estaba ahí, de hecho la doctora vino y me dijo así como... todavía no hemos confirmado que son cálculos porque no había podido tomar la prueba de orina, pero me dijo, yo sé que te duele mucho, ¿quieres unas pastillas para el dolor? ¿Te puedo dar pastillas para el dolor? Como, ya, por favor. Y me dijo como, ¿cuánto pesas? Y le dije mi peso y fue como, oh, te tengo que dar muchas pastillas. Pero es que en nivel de masa japonesa, tú caché que uno es más fornido, pues entonces me tuvo que dar como 6 pastillas. Ya con eso me pasó un poco, fue al baño, hice el test de orina y me dijo como, sí, encontramos trazas de cálculos en tu orina, así que nos gustaría tomarte una radiografía para poder determinar si es que tienes un cálculo del porte de un puño o cálculos pequeños, pues. Ah, ya. La cosa es que si tenía un cálculo muy grande debería haber salido en las radiografías. Yo estaba súper urgida acá en la casa sin saber nada de ti, esperando a que llegaras porque yo me iba a ir después como a las 4 al café y el Johnny me dicho, no, sí voy a volver a la casa. Y ya eran como las 1, 2 de la tarde y el Johnny no llegaba. Bueno, la cosa es que... cálculos. Me toman la radiografía 2 veces porque la primera salió mala. Y no se veían cálculos grandes, así que por suerte, ¿cachai? Me recetaron las pastillas, lo más probable es que se disolvieran solos, tenía que tener un buen régimen de alimentación. Y tomar agua. Tomar mucha agua. Porque ¿qué pasa? Que el Johnny pasaba mucho tiempo acá en la casa antes de entrar a este nuevo trabajo y no tomaba agua porque no sentía sed. Y lo otro es que tomaba mucha agua, o sea, mucho café. Y el café deshidrata y la cerveza también deshidrata y otra cosa que también solemos tomar mucho. Entonces, niños, no tomen café, no tomen cerveza. En exceso. En exceso. Y tampoco es que tomáramos en exceso. ¿Tú tomas más café que yo? Sí, es verdad. Bueno, la cosa es que sí tomo mucho café. Pero ya no. La cosa es que yo dije, esto me va a salir carísimo. Te va a doler el bolsillo. Me va a doler. Y ya todo bien, me dieron las pastillas. Lamentablemente las pastillas que yo necesitaba no las tenían ellos. Entonces me tenían que mandar a otra farmacia y me dijeron como si yo era capaz de pedir los remedios en japonés. No. Y yo le dije así como, no, pero tengo un amigo en la casa que me puede acompañar, ningún problema. Pero me dijeron como, se pusieron a buscar ellos, de verdad, de su voluntad. Así como, mira, acabo de encontrar una farmacia que hay como que hablan inglés y todo, te vamos a acompañar para que puedas ir. Vamos a vigilar. Y me acompañó el enfermero, pero el enfermero me dejó en la entrada de la farmacia y chao. ¿Ah, sí? Sí, ¿cachai? Nada más. O sea, me dejó con la enfermera, con la niña. Pero y se hasta fue. Eso ya habías pagado, lo de la consulta y todo. Sí, ya había pagado. Antes de que fuéramos a lo de los remedios, me dicen por favor, pague todo. Este es su total. Y la verdad, chicos, era nada. O sea, de verdad, yo pensé que iba a pagar, no sé, unas 50, 60 lucas chilenas. Y en plata japonesa habré pagado 15 lucas.
un poco más de 15 lucas, Piola. ¿cachai? Con los remedios incluidos. Con la radiografía, no, con el test miento, de con la orina. radiografía y el test de orina. Ya. Pero Los medicamentos te salieron un poquito más. los remedios me salieron como menos de 10 lucas. Ya. Me Piola salieron igual. como 700 yenes. O sea, No es nada. Menos de 5 lucas, de hecho. Así Nada. como 5 lucas. O sea, nada. Y remedios por una semana. Me dieron un lote de pastillas. ¿Tú ¿No lo eran viste? 2 semanas? No, era una semana. Ah, ya. Era una semana y tenía que tomarme 4 dosis diarias de una y 3 dosis de otra. Entonces, si lo pones en la balanza, gasté como 20 y 22 lucas por una emergencia de este tipo que yo ya había tenido. Si yo tenía historial de cálculos renales en Chile. Y la vez que tuve ese historial, la verdad pagué como más de 120 lucas Buah. por lo que me pasó, sí. En el hospital de la Universidad de Chile. Grande. Grande Universidad de Grande Chile. Universidad de Chile. Entonces, si lo pongo en retrospectiva, esta vez me atendieron súper rápido, fueron súper amables, me dieron pastillas para el dolor, me pasaron una camillita, se Pero este es preocuparon uno de mucho. los índices que calculan para el tema de la seguridad, el Sí, tema po. del bienestar, el tema de la felicidad, es la seguridad de la salud. O sea, consideren que yo en la mañana me estaba muriendo, la Fran llamó y me consiguió ahora como para una hora después. O sea, conseguir Sí. eso incluso en Chile, hasta en una imposible. clínica privada es imposible. Difícil, muy difícil. Muy a menos que difícil. tengas contactos. Claro, o sea, tenéis que llegar de urgencia nomás y se acabó. Pero acá no podemos llegar de urgencia. No, po. Aquí hay protocolos Aquí que hay hay que protocolos, seguir. exacto. Entonces el protocolo primero es ir a una clínica o una consulta y después tal vez Ellos te te deriven. derivan a un hospital. Si ya es más exacto. grave y no pueden hacer nada por ti. Sí, pues de hecho, Pero- por ejemplo, a mí estuvieron a punto de derivarme. Si es que la piedra era más grande, me tenían que derivar. Sí, po. Pero porque ellos no tenían, por ejemplo, para hacer ecografía o ultrasonido. Po. Mm. Pero por suerte salió todo bien. La experiencia fue, la verdad, maravillosa porque lograron sanarme. El Johnny está ha pasado sano. una semana y ya no tengo como el dolor que tenía esos días porque de Te verdad creo. era brígido, me retorcía en la cama. Sí, lo pasó Estuve pésimo. Estaba 2 días, blanco. sí, estaba blanco. Está ahí blanco. Bajé mucho de peso esos días, de hecho, porque como no pude comer mucho, a pura agüita, así que eso. En ese sentido, de nuestra experiencia, sí, ya lo hemos dicho, si lo comparamos con Chile, Japón es un sueño, de verdad. Viviendo el sueño. Viviendo el sueño. Pero para nosotros es un sueño en el sentido del bienestar social. El hecho de hacer una vida acá es mucho más seguro, no te va a pasar nada. Puedes dejar tus cosas hasta acá, nadie se va a meter a tu Sí, casa a robarte. El único tema, como ya hemos dicho, son los desastres naturales, pero Japón tiene sus protocolos muy bien establecidos. Entonces, de verdad, si uno respeta las reglas, sigue como los protocolos y todo, Japón es un país increíble. Y si tú sabes japonés, lo hemos dicho, y si vienes con plata, lo vas a pasar increíble. Si te gusta el anime, Pero aún también lo así vas no nos pasar vamos a increíble. quedar, Johnny. Aún así no nos vamos a quedar de momento. De momento, sí. De momento. Así que eso, yo no sé si tienes algo más que agregar. Bueno, en el índice de la paz figuraba primero Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria. Y dato curioso, ni Estados Unidos, ni... Chilito lindo. No, UK, bueno, Chilito lindo jamás, pero ni Estados Unidos ni Reino Unido pasaron la prueba del puntaje mínimo para considerarse países seguros. Es que no creo que un país seguro que te permita tener armas sea considerado seguro. Así que eso, Chile tampoco figuraba en el ranking, chicos. es que no, así jamás. Yo creo que ningún país de Latinoamérica. Es que claro, no solamente por seguridad, delincuencia y A mí esas me da cosas, pena hay cuando mucho- tengo que hablar de Latinoamérica en el café porque es como, oh, vayan, porque es muy bonito, pero cuídense porque es peligroso. Sí, ¿no? Y de hecho estas semanas con todo lo que hubo en protestas en Ecuador, ¿no? Sí. Lamento que la verdad no nos estemos informando mucho, pero esta semana tuvimos que estar al pendiente de lo que iba a pasar con el tifón. Sí. Y acá no Y- se habla mucho de Latinoamérica. No, para nada. Nadie sabe nada. La gente ni siquiera sabía que se estaba quemando el Amazonas. Sí, pues es verdad. Es a ese nivel. A ese nivel sí es verdad. Entonces, bueno. Pero todo el mundo se enteró que venía el megatifón acá a Japón. Sí, pues, obvio. Porque es Japón. Porque es Japón. No, pero es que de verdad, independiente de, sobre todo con el tema del cambio climático. Es que la gente cree que no es real. Y es real. Es Yo real, les digo en el chicos. café, el cambio climático es real. Es verdad, es verdad. Y no, de hecho, no hay que decirle cambio climático, no me acuerdo dónde lo leí, pero es como crisis La climática. crisis climática, sí. Crisis. Porque es- ya no es un cambio, es una crisis. Es una crisis climática, es una consecuencia climática de el... ¿Cómo se podría decir? Capitalismo. De capitalismo. No, pero también, bueno, aparte de la sobreexplotación de los recursos naturales. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos sabido, pero Pero bueno. ¿Algo más que agregar de la seguridad en Japón? nada, es bacán. Es bacán estar en Japón siendo mujer. Ahora, eso no quita que uno tenga que cuidarse igual.
A mí las niñas y los clientes incluso siempre me dicen así como, oh, cuídate porque hay lugares que son más peligrosos, si te vas tarde de noche siempre anda segura, no lleves cosas de valor como a la vista, lleva siempre tu celular con carga, avísale a la gente dónde estás, cosas así, básicas, ¿cachai? Pero yo me siento súper segura. Y me siento segura en el sentido, por ejemplo, de que yo sé que cuando nosotros nos vayamos, la Margarita aquí se va a quedar sola, pero está en un país seguro. A pesar de que es mujer, que vive en una casa con mucha gente extraña, va a estar bien. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso. Nada más Eso. que decir. No, nada más que decir. Cuídense. Cuídate, Margarita. Margarita. Sí, es verdad. De hecho, para el día del tifón ella también recibió el mensaje Sí, se que asustó mandaron, se caleta. asustó y nos estuvo Y llamando yo le dije porque así como, no Margarita, entendía. no, son los ríos, pero en tu casa no va a pasar nada. Más encima ella vivía en el segundo piso, así que Sí, no no iba le a iba a tener pasar ningún nada. problema. Pero eso, chicos, esta es como una breve actualización. Lamentamos no haber podido tener podcast porque crecí tan rápido esta semana, pero se nos cortó la luz, estuvimos de verdad corriendo para todas partes con el tema del Sí. tifón. La próxima semana vuelve sin falta. Es probable que incluso grabemos otro Late Podcast muy pronto para actualizar vez. de temas de trabajo y algunos tips también que les tenemos pendientes, muchas cosas Los que la gente finales, nos ha los preguntado. tips finales. Los tips finales para un Working Holiday, porque también se viene la época final de postulación en Chile. Po. ¿Sí? Sí, pues, o sea, me refiero ya a la gente ¿verdad? como que empieza como a ver los últimos cupos y están como tomando las últimas decisiones porque el proceso creo que lo cierran como en diciembre. Po. Sí, po. Entonces ya como que en esta fecha las últimas personas que quieren venirse de Working Holiday están como considerándolo. Entonces sería bueno también que hiciéramos como un último tips de Working Holiday actualizado porque como le hemos dicho muchas cosas cambian. Para ayudarles a cambia. decidir bien a ellos, a que también sepan bien con cuánto dinero venirse, a dónde buscar casa, dónde buscar trabajo, todo lo habitual Todo, que se de todo. necesita. Así que eso, chicos, nos vemos. También contarles lo que ha pasado acá en la casa. Sí, también Ha pasado muchas cosas. Muchas cosas. Sí, tenía ganas de pelar a mis vecinos, pero bueno, ya no lo hice. Será para el próximo. No era para este capítulo. Ya lo sé, pero será para el próximo. Sí, será para el próximo. Nos vemos el próximo lunes en Porque Crecí Tan Rápido. Síganos en nuestras redes sociales. No Exacto. olviden suscribirse al canal de JC, Sí. por favor, porque ya estamos Ya a punto. llegamos. No, ya llegamos. Así Llegamos que a las podemos 4.000 aplaudir. horas. Llegamos a las 4.000 horas de reproducción. Pero Nos faltan 1.000 suscriptores. O sea, no nos faltan Rayos. 1.000. Nos faltan 600 y tanto. Tenemos que así llegar que, a por los 1.000 favor, suscriptores. ayúdennos. Sí, para Inscriban a su poder mamá, a su ser papá, a su partners abuela, de a su YouTube. perro, a todos. Hágale clic a Mira, suscribir. podríamos hacer un desafío, una meta. Si Ok. llegamos a los 1.000 suscriptores, vamos a empezar a subir el Late Podcast a Spotify. Ya, un me parece. compromiso. Me comprometo con ¿Te eso. parece? Sí, me parece. Porque mucha gente nos ha pedido si pudiéramos subir este Late Podcast a Spotify. Ya. Así que si llegamos a los 1.000 suscriptores, nos comprometemos de corazón, de verdad, a empezar a subirlo regularmente a Spotify, crearle su propia sección Sí, y todo el su asunto. propia cuenta, todo. Así que, chicos, pónganse las pilas, ayúdennos. Ayúdenos a llegar a la meta Si- y si tendrán quieren- Late Podcast en Spotify. Y tal vez lo hagamos incluso hasta más regular, porque podría ayudarnos el hecho de ser partners de YouTube a Sí. poder hacerlo de manera Sería más bacán. regular. Así que eso, les recordamos que tenemos Patreon. Sigan a Fusilactic en su cuenta de Instagram para que no se pierdan los cómics de este mes, que están muy, pero muy divertidos. No sé si yo voy a subir uno. Así que, no sé, algo más que agregar. Síganos No. en ¿Por qué crecí tan rápido? También tenemos Instagram ahora y tenemos un desafío semanal. De hecho, Sí, tenemos que ir a vamos a subir subir. el desafío semanal. Tenemos que subirlo en este momento. Jesus. Así que eso, chicos, los queremos mucho y nos vemos muy, pero muy prontito. Adiós. Adiós.